Publicite en la radio 3755 525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Los Misioneros ofrecemos naturaleza. Desde la zona centro, la voz de la radio 89.9. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas, nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Buenas tardes a la audiencia del 89.9. Estamos nuevamente con el programa Hablemos de Historia. Bueno, hoy quedé solo. No pudo acompañarme el doctor Kosiarski, ni el doctor Moreira, ni el doctor Sena, ni el doctor de Oro, a quien también le invité, que va a ser la próxima incorporación, y tampoco la doctora Vitelli, con quien hemos conversado, y también se va a incorporar a este programa con temas interesantes que hacen a la historia de nuestro país. Bueno, de mi parte agradecer a Tony Lindstrom como director de la radio, al señor Cus como dueño de la radio, que me permiten estar acá haciendo este programa. Y bueno, recién les contaba antes de entrar a ellos que estoy solo, así que voy a hacer lo que puedo. No sé si voy a hacer un programa entretenido, pero voy a intentar hacer lo que puedo. Voy a contarles la historia del dinero, la historia del valor del dinero. Entonces, con un cuentito, yo quiero contarles que así como Rousseau explicó toda la historia política de la humanidad, la formación de los países, la formación política, la organización política de la humanidad, a través de un contrato social que nunca existió, porque ese contrato social de Rousseau nunca se formó. Yo voy a hacerles un cuento hoy similar al contrato social. Es decir, les voy a contar cosas que no existieron en la realidad. Pero en ese cuento, que aunque no existió, van a estar los aspectos fundamentales que hacen al valor del dinero para que ustedes entiendan. Porque a veces una parábola, una comparación, un cuento quimérico explica la realidad de una mejor manera que hacerlo en una forma cronológica. Yo les voy a contar hoy el valor del dinero y el origen de la inflación. Resulta ser que la humanidad, al principio, durante muchos siglos, hacía las transacciones comerciales mediante el trueque. Es decir, no había dinero. Entonces, ¿qué hacía la gente? El que tenía una vaca y quería un caballo, tenía que salir al mercado, a la sociedad, a buscar a alguien que quiera su caballo y que a su vez tenga la vaca que él quería y que tenga ganas de venderla. Entonces, la sociedad se organizaba con el trueque.
se buscaban entre sí la oferta y la demanda y cambiaban las cosas. Te doy el caballo por una vaca, te doy la ternera por una yegua vieja, te doy el burro por 2 caballos. Y así la sociedad se organizaba y comerciaba mediante el trueque. Pero esto era absolutamente incómodo. Y aparte era totalmente, digamos, no era conveniente para el rey, porque al rey le interesaba que la gente comercie, y cuanto más comercio había, más caravanas pasaban por su territorio y más impuestos podía cobrar. Entonces apareció como primer bien de cambio el aceite. Y la gente que tenía un caballo, no tenía que salir a buscar a alguien que quiera mi caballo y que tenga la vaca que yo quiero, sino que directamente se fijaba el precio del caballo en aceite. Y yo con el aceite iba y compraba lo que yo quería en cualquier lugar del mundo. Es decir, el aceite fue el primer medio de cambio, el primer dinero, por llamarle de una manera. Pero ¿qué pasaba? No había vasijas de plástico, había vasijas de barro. Entonces, cuando llovía, cuando las vasijas se golpeaban en las caravanas con camellos que cruzaban el mundo haciendo el comercio, el aceite se derramaba. Y chau tu plata. Entonces, a alguien se le ocurrió algo más cómodo y se le ocurrió la sal. La sal también es un bien que puede servir como dinero porque bueno, no se pudre, todo el mundo la necesita. Entonces yo tengo un caballo y lo cambio por una cuota de sal. Y con esa sal voy y compro la vaca que quiero, al lugar que quiero, o el ternero, o el burro, o el toro, o lo que necesite, o el arado, o lo que necesite, porque la sal es el dinero. De ahí el César en Roma pagaba a sus soldados con una cuota de sal que se llamaba salarium. De ahí viene la palabra salario, que es la remuneración mensual que recibe un trabajador. Ahora bien, tampoco había equipamiento, digamos, para preservar la sal de la humedad, que fue el gran problema. Llovía, no había el plástico, no había telas sintéticas, no había cómo hacer estuches para mantener la sal fuera de la humedad, y lógicamente la sal se humedecía y chau tu plata, perdías el dinero. Entonces a alguien se le ocurrió tomar como dinero el oro. ¿Por qué se le ocurrió el oro? Como bien de cambio, el oro. ¿Por qué se le ocurrió el oro? Porque el oro no se pudre, todo el mundo lo quiere. Yo lo dejo tirado enterrado en la tierra, a los 10 años vengo, lo froto, lo limpio y está perfecto. O sea, es un bien de cambio ideal. Y el mundo tomó como dinero el oro. Y el precio de las cosas se fijó en oro. Y las grandes caravanas cruzaban Europa, Asia y llevaban mercaderías que se compraban en oro y se evaluaban en oro. Y el dinero de la gente era el oro y lo fue por muchos siglos. Así el mundo comenzó a andar y el comercio se comenzó a agilizar. Pero ¿qué pasaba? Que en aquella época, dentro de los feudos, dentro de los reinos, todos los vasallos vivían alrededor del castillo real, en chozas. Y entonces por ahí venían los vikingos, saqueaban todo y llevaban el oro de la gente, el dinero que la gente tenía en su casa para comprar y vender las cosas que necesitaba. Y venía después, se iban los vikingos, venían los hunos y saqueaban y volvían a robar el oro. Y después venían los etruscos y saqueaban y volvían a robar el oro de vuelta. Hasta que un día el rey le dijo a los súbditos: miren muchachos, yo tengo un castillo. El castillo tiene murallas,
Adentro del castillo tengo el ejército, tengo las armas, el castillo tiene un lago alrededor, con cocodrilo con un puente levadizo, y el oro de ustedes va a estar más seguro en el castillo, porque al castillo no pueden entrar ni los vikingos, ni los hunos, ni ningún pueblo que venga de pronto a saquearnos y a robarle a ustedes el oro. Porque ustedes no me dan el oro a mí y yo lo guardo en el castillo. Y le doy a ustedes un vale, es decir, un papel firmado por mí que representa la misma cantidad de oro que ustedes me dan a mí. Ese, para los que están viendo en streaming, es el billete, el origen del billete. Es decir, yo, súbdito del rey, le daba 10 pepitas de oro y él me daba un billete de 10 pesos. Le daba 20 otra persona le daba 20 y el rey le daba 2 billetes de 10 pesos o uno de 20. Entonces, todas las transacciones comerciales se hacían con ese vale, con ese billete, con ese vale firmado por el rey. Pero ese vale no valía por sí mismo. El valor del vale no estaba en el vale, sino que el valor de ese vale, de ese papelito que le daba el rey, estaba dado por la cantidad de oro que el rey tenía guardado en el castillo. Es decir, el azúcar valía una pepita de oro y yo te daba un vale de 1 peso, digamos, un billete de 1 peso, fue el billete primitivo, pero en realidad no te estaba dando el billete, te estaba dando una pepita de oro que yo no la tengo, la tiene el rey en el castillo. Simplemente él me dio este papel que representa la pepita de oro que él guarda en el castillo. Entonces yo te compro el kilo de azúcar con una pepita de oro, pero como la pepita de oro la tiene el rey, yo te doy a vos este papelito que vale 1 peso, es decir, representa la pepita de oro. Y vos cuando quieras el oro, te vas al castillo y le decís al rey, mire señor, tengo 20 papeles de 1 peso, 20 vales de 1 peso, y yo le doy el vale y usted me da el oro. Correcto, no hay ningún problema. Toma el oro, lleva, dame el vale. Entonces, repito, esa es la historia del billete y la historia del valor del billete. Pero ¿qué pasó? El mundo que vivió en el sistema feudal y en el sistema de reinos durante siglos, que hizo eso que les conté con el oro y con los billetes, fue cambiado, abruptamente cambiado, por la Revolución Francesa. Se juntaron el pueblo y los burgueses, como le conté, en la Bastilla, tomaron la Bastilla, liberaron los presos, sacaron las armas de la Bastilla, se fueron a Versalles, en París, que hoy Versalles es un pueblo adjunto a París, junto a París, cercano a París. Sería como es Guaraní para Oberá, o San Martín para Oberá. Se fueron a Versalles, donde estaba el rey, instalaron la guillotina, le pasaron a todo por la guillotina. A la tarde se juntaron en la cancha de bochas, como habíamos contado en el programa anterior. Los reaccionarios a la derecha, a la izquierda, perdón, y los más conservadores a la derecha. De ahí nace la división de izquierda y derecha, entre quienes quieren un cambio profundo y un cambio menos profundo. Y decidieron organizar a Francia de una manera distinta, sin monarca. Es decir, decidieron hacer un gobierno elegido por el pueblo, como pregonaba Rousseau, y decidieron hacer un Estado dividido en 3 poderes, como pregonaba Montesquieu. ¿Y qué hicieron con el oro que tenía el rey? El oro, que era el respaldo de los papelitos que el rey había entregado en su momento, lo guardaron en una bóveda que se llamó Banco Central. Así nació el Banco Central en el mundo. Y en todas las revoluciones que se hicieron gracias a la influencia de la Revolución Francesa, se hizo exactamente lo mismo.
el oro que tenía el rey en el castillo era guardado en una nueva institución creada por la nueva república, en el lugar que se trate, que se llamaba Banco Central. ¿Y qué tenía el Banco Central? Tenía el oro que la gente le había dado antiguamente al rey. Y ese oro, ¿qué era? Representaba o le daba respaldo a la cantidad de vales que había otorgado en su momento el rey y que ahora otorga el país libre de Francia, o el país libre de Estonia, o el país libre de Hungría, o el país libre de Bulgaria, o de cual fuere. Entonces, seguimos en la misma tónica. El papelito, el billete que tiene el ciudadano no vale por sí mismo, vale por la cantidad de oro que tiene el Banco Central que le da respaldo a ese billete. ¿Me explico? Pero resulta que comenzó el problema cuando los estados comenzaron a tener déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Tiene lugar cuando un estado determinado, no digo Argentina, sino cualquier estado XX, recauda de impuestos 100 pesos, pero gasta 150 pesos por mes. Entonces, ¿cómo financia esos 50 pesos que le faltan? Es fácil. Vamos a la maquinita de imprimir billetes e imprimimos billetes y tenemos los 50 pesos que nos faltan. Y al otro mes vuelven a faltar 50 pesos y imprimimos de vuelta 50 pesos y solucionamos el déficit y pagamos las cuentas. No importa si recaudamos o no, si tenemos la fábrica de hacer dinero, entonces fabricamos el dinero y pagamos las cuentas. Pero esta actitud de los estados, y sobre todo de nuestro Estado argentino, que hizo eso durante muchos años, quiebra la relación entre el oro que tiene el Banco Central y la cantidad de pesos que circulan en el mercado. Porque si tenía 100 pepitas de oro como respaldo de 100 pesos que tenía circulando en el mercado, resulta que al emitir dinero sin respaldo, emite 100 más. Entonces, ya para darle al que me vende un kilo de azúcar una pepita de oro, ya no tengo que darle 1 peso, tengo que darle 2 pesos, porque el respaldo en oro se reparte entre la cantidad de billetes y el billete va perdiendo su valor, porque el mes que viene se agregan nuevos billetes emitidos sin respaldo, que el único respaldo que tienen es el oro. Entonces se vuelve a depreciar el peso y para comprar un kilo de azúcar, en vez de dar 2 billetes, ya tengo que dar 3 billetes. Y el mes que viene vuelve a haber déficit y los estados vuelven a imprimir dinero sin respaldo para cubrir el déficit. Y entonces el ciudadano que quiere comprar un kilo de azúcar, ya no hay 100 pesos circulando dentro de la población, ya hay 400 pesos. Entonces para comprar un kilo de azúcar tienen que llevar 4 pesos, 1 peso más que el mes anterior. ¿Me explico? Porque el mismo respaldo que tiene el Banco Central se va dividiendo entre la cantidad de pesos que se emiten. Esa es la inflación y ese es el origen del valor del dinero. Yo no sé si pude explicarlo bien, hubiera querido tener un coequiper de los que siempre tengo para hacer el programa en conjunto, pero bueno, hoy me tocó estar solo porque todos se fueron de vacaciones, el fin de feriado largo al mediodía les hizo huir a todos de hora y yo quedé solito. Y trato de rellenar el programa como puedo, pero les quiero contar que ese es el valor del dinero. El dinero no vale por sí mismo. Esto acá, este billete que yo tengo en la mano, los que miran por streaming lo pueden ver, dice 10.000 pesos. Bueno, este billete no vale 10.000 pesos. Este billete vale
según el respaldo que el Banco Central argentino tenga en oro para respaldar este billete. Si tienen las 10 pepitas de oro para respaldar estos 10.000 pesos, esto vale 10.000 pesos. Pero si no tiene, esto vale menos. Y entonces, si el peso vale menos, cada vez necesito más pesos para comprar las mismas cosas. Ese es el origen del valor del dinero y es el origen de la inflación. Vamos a la música, según la producción, y ahí seguimos con la segunda parte de este programa. Publicite en la radio 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías. Los misioneros ofrecemos naturaleza. Desde la zona centro, la voz de la radio 89.9. Bueno, seguimos con la segunda parte del programa. Acá hay un oyente que está interesado y me hace la pregunta a mi celular. Se ve que es uno de mis contactos, tenía mi celular. Me aparece como uno de mis contactos. No voy a decir su nombre por respeto, pero sin autorización de él. Pero me pregunta y me dice que en nuestro país, cuando se ha emitido dinero sin respaldo, el obrero que recibe los beneficios de un aumento de sueldo, por ejemplo, no va a comprar dólares, va al supermercado. Entonces, él entiende que la emisión de dinero del Estado para cubrir su déficit es buena también porque implica poner más dinero en la calle y eso redunda en el comercio y en la industria de la gente. Bueno, yo quiero contarte, amigo mío, ya que te tomaste el trabajo de escribirme, yo quiero contarte que no es así. No es así, ¿por qué? Porque resulta ser que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ataca a Alemania por el este y Rusia lo hacía por el este y Estados Unidos por el oeste. Fueron achicando cada vez más a Alemania hasta que vencieron a Hitler, al Tercer Reich, y se vieron las caras los rusos y norteamericanos. Entonces dijeron, negro, estamos cansados de pelear. Ya tenemos 4 años de guerra, 5 años de guerra. ¿Qué hacemos? Nosotros somos amigos ahora porque teníamos un enemigo común, que era Hitler. Pero nosotros somos enemigos. Y nos encontramos y vamos a pelear. No vamos a pelear. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un tratado, que fue el Tratado de Yalta. Así se llamó. Y en ese tratado vamos a establecer que de esta línea para acá manda Estados Unidos y de esta línea para acá manda Rusia. Y el mundo se dividió en dos. Sí, bueno, pero si nos vemos las caras todos los días nos vamos a terminar peleando. No nos vamos a terminar peleando. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer un muro para no vernos las caras. Del muro para allá mandan ustedes y del mundo para acá mandamos nosotros. Ese es el muro de Berlín. Y el mundo quedó dividido en el muro de Berlín entre mundo occidental y mundo oriental. Y se hicieron el Tratado de Yalta y otros tratados accesorios que establecieron que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los estados, entre ellos Argentina, pueden tener un porcentaje de las reservas que dan valor a los billetes que emite en oro y el otro porcentaje en dólares. Pero los dólares a su vez tienen el respaldo del oro que
que está en Estados Unidos. ¿Por qué hicieron esto? En Fort Knox, ahí el ejército de los Estados Unidos tiene todo el oro que respalda a todos los dólares emitidos, a todos los dólares que había emitido en ese momento Estados Unidos. Entonces, el Estado argentino, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y todos los estados del mundo, podían dividir sus reservas en el Banco Central y tener hasta un 30%, por ejemplo, en oro y otro 70% en dólares. ¿Por qué? Porque ese dólar era a su vez un vale, un billete que representaba el oro que yo no tengo. Pero ¿quién lo tiene? Lo tiene Estados Unidos en Fort Knox. En definitiva, es oro. Y Estados Unidos no emitía un peso sin respaldo, un dólar sin respaldo en oro, y el mundo funcionó económicamente a la perfección. Argentina comenzó a funcionar mal porque tenía déficit fiscal. Entonces todos los meses recaudaba 100, pero gastaba 200. ¿Y cómo cubría ese 100 pesos que tenía de déficit? Lo cubría con préstamos o directamente con emisión monetaria. Y la emisión monetaria implica hacer circular más cantidad de billetes. Pero resulta que el oro no aumenta en el Banco Central. El oro o los dólares que tengo como respaldo de esos pesos siguen siendo los mismos. Entonces, cada vez necesito más pesos para tener una pepita de oro y comprar 1 kilo de azúcar. Entonces, tratando de hacer una pequeña introducción a la respuesta a este oyente, te quiero contar que cuando el Estado emite dinero, el Estado argentino emite dinero para pagarle mayor cantidad de sueldo a la gente, o en planes, o en lo que fuera, teóricamente lo que está haciendo es mover el mercado, porque la gente va a ir al supermercado, como dice el oyente, no va a comprar dólares, va al supermercado, y eso activa la producción, reactiva la producción, porque al ir yo al mercado con más plata a comprar más bienes, necesito que las fábricas fabriquen más bienes, y a su vez las empresas de transporte transporten más bienes en las rutas, y eso genera un círculo virtuoso donde la economía se agranda. Y yo quiero contarte, amigo oyente, que esto no es así. Porque cuando el Estado emite dinero y me paga a mí más el sueldo con dinero emitido, yo voy al mercado a comprar, pero resulta que en el mercado no hay productos argentinos solamente. Yo me voy a Casa Burm, acá no verá, a una ferretería o a una casa de pesca, y me encuentro con que los riles, los anzuelos, los hilos de pesca, las boyas, los chalecos salvavidas, las lanchas, los cascos de las lanchas o los elementos de ferretería de Casa Burm, llámese una pinza, un taladro, un equipo electrógeno, un martillo, una herramienta, etcétera, no son de fabricación argentina, son importados. Entonces yo, obrero que cobro más, no voy al dólar cuando cobro más dinero, sino que me voy a Casa Burm a comprar, por ejemplo, o a la casa de pesca a comprar elementos de pesca. Pero Casa Burm y la casa de pesca que me venden un elemento importado tienen que ir al Banco Central a comprar dólares porque necesitan reponer el taladro importado. Si todas las fábricas fueran argentinas y todo lo que se vende en Argentina fuera argentino, entonces sí, cuando el Estado argentino aumenta el sueldo, aumenta la demanda, y al aumentar la demanda tiene que necesariamente aumentar la producción y el Producto Bruto Interno crecería. Pero el mundo no funciona así. El mundo funciona con cosas nacionales y con cosas importadas. Entonces, cuando los obreros, digamos, tenemos más pesos, no vamos a comprar dólar, vamos al supermercado. Pero el dueño del supermercado que nos vende cosas importadas, como los
estuches de las cajas de la mercadería que compro, los corchos del vino argentino que compro, el papel celofán, etcétera, etcétera, son cosas importadas. O el mismo artículo es importado. Entonces, yo no voy a comprar dólar, voy al supermercado. Pero el dueño del supermercado sí tiene que ir a comprar dólares para poder importar las cosas que me vendió y volver a reponer su stock de mercadería. Entonces, eso de que emito dinero y que aumento el sueldo a la gente y eso genera actividad económica es mentira. Eso lo que genera es inflación, porque hace presión sobre el dólar, porque los vendedores de artículos importados tienen que reponer la mercadería y tienen que ir al Banco Central a comprar dólares con pesos y cada vez con más pesos sin billetes. Entonces, eso genera aumento del dólar y el aumento del dólar implica inflación. Bueno, hay otro oyente que me hace otra pregunta referida a por qué, según mi ley, este plan de estabilización es diferente a otros planes de estabilización que han habido en el país. Como ustedes saben, el objetivo del programa no es hablar de política, y menos de política actual. Es un programa de historia, no es un programa de política. Pero le voy a contestar a este oyente. Yo no quiero entrar en la opinión política de si el plan de Milei va a andar o no, y si es lo mejor o si es lo peor. No. Eso es una opinión política que tendrá cada oyente. Yo no quiero influir en eso. Pero quiero sí explicarte por qué este plan es distinto. Porque ese fue el objeto de tu pregunta. Como dice Milei, yo tengo un plan de estabilización distinto. ¿Por qué? Porque consiguió créditos internacionales del Fondo Monetario Internacional que le significaron 20.000 y pico de millones de dólares que incorpora al Banco Central para respaldar los pesos que tenemos los argentinos en nuestras billeteras. Entonces, todos los pesos, se vuelve a crear la relación peso-respaldo. Todos los pesos que tenemos acá en la billetera, hoy por hoy, tienen en el Banco Central respaldo en dólares o en oro. Y el respaldo del dólar es el oro que tiene Estados Unidos respaldando los dólares que emitió, que según el Tratado de Yalta en la Segunda Guerra Mundial son admitidos como respaldo de los billetes para los estados de Occidente y de Oriente también. O sea, de este lado del muro y de aquel lado del muro. Ahora, ¿por qué este plan es distinto? Porque no tiene déficit fiscal. Porque los dólares que se consiguieron del Fondo Monetario Internacional, junto a los dólares que había, los pocos dólares que había, y el oro que tiene Argentina, que respalda el 30% de su reserva en oro, entre el oro y los dólares que tenía y que consiguió Milei, respaldan los pesos que tenemos los argentinos en el mercado. Y esa relación va a ser así mientras el Estado no tenga que emitir dinero para cubrir el déficit. Por eso Milei habla de déficit cero. Y todos los periodistas dicen que la columna vertebral del plan económico de Milei es el déficit cero. Porque el día que Milei tenga que emitir dinero para cubrir el déficit, si alguna vez tiene déficit, hay mucha presión para que lo tenga, empieza a emitir dinero, porque nadie le presta más a la Argentina, no hay manera de obtener plata, hay que fabricarla. Y hay que fabricarla sin respaldo. Y cuando empieza a emitir dinero sin respaldo, entonces el dólar, los dólares y el oro que tiene el Banco Central tienen que respaldar no solo el dinero que existe hoy, sino el dinero que existe hoy más los pesos que se imprimen mañana sin respaldo, más los pesos que se imprimen pasado mañana sin respaldo, más los pesos que se impriman la semana que viene sin respaldo. Y cada vez va a haber más pesos
y la cantidad de dólares sigue siendo la misma, o de oro sigue siendo la misma. Entonces, ahí el dólar baja el valor del peso, el dólar sube y automáticamente aparece la inflación. Yo no sé si este plan va a andar o no. Vuelvo a repetir, este programa no es un programa político, es simplemente un programa de historia. Pero lo que quiero significarte, lo que sí quiero decirte, es el dato real de la realidad, de la economía. Milei no emite dinero. ¿Por qué? Porque tiene déficit cero, que es lo que él cuida. Y teniendo el déficit cero, entonces no tiene que emitir dinero sin respaldo todos los meses, porque eso va al bolsillo de los trabajadores van a comprar a la ferretería le vende cosas importadas, porque no todas las cosas son argentinas, un motor electrógeno, por ejemplo, es importado de China o de donde fuere, de luces, de cualquier país del mundo, de la India, de Vietnam, etc. Voy a comprar a la ferretería me vende a mi obrero que gano más un artículo importado, el obrero se va contento, que eso es mejor para él porque está pudiendo comprar más cosas, pero el dueño de la ferretería, inmediatamente que me vende, tiene que ir al Banco Central a pedirle el dólar, porque con el dólar necesita comprar el grupo electrógeno que me vendió para reponerlo en su stock. Y eso genera presión sobre el dólar subiría de precio y aparece de vuelta la inflación. Este plan es distinto a otros planes de estabilización del país. ¿Saben por qué? Es distinto porque todos los planes anteriores tenían déficit fiscal y todos los meses se seguían emitiendo dinero sin respaldo. Sin embargo, esta vez existe un déficit cero. Por eso la actividad económica está prácticamente decaída. Vos salís por el centro de Oberá y no hay autos, a la mañana parece feriado. Hay lugar para estacionar en el centro. ¿Por qué? Porque hay menos pesos circulando. ¿Pero por qué hay menos pesos circulando? Porque están circulando los pesos que tienen respaldo, solamente. Y con eso tenemos que arreglarnos, viejo. No hay otra. Porque si el Estado empieza a emitir dinero sin respaldo para dejarme contento, me deja contento hoy, pero el mes que viene tengo que pagar esa consecuencia con inflación. ¿Me explico o no? ¿Por qué inflación? Porque va a haber más poder de compra de cosas importadas. Y el que me vende una cosa importada tiene que ir al Banco Central a comprarle el dólar para poder importar y reponer la cosa que me vende en su depósito. Y eso genera presión sobre el dólar, alza el dólar y lógicamente genera inflación. Este plan es distinto porque no tiene déficit fiscal. Y al no tener déficit fiscal, no necesita el Estado imprimir dinero sin respaldo todos los meses. Yo creo, sinceramente, que ojalá ande, ¿no? Como argentino, creo que ojalá ande, pero sin dar mi opinión política, creo que económicamente es lo correcto. Ahora, la puja está en cómo distribuimos el dinero que ya existe, emitido por el Estado argentino y que sí tiene respaldo. Estos pesos que tenemos respaldo. El que quiere ir a comprar dólar puede ir a comprar dólar. Lo puede comprar con el home banking. Y el Banco Central le da el dólar, pero te saca el peso del mercado. Y vos cuando tenés que pagar impuestos necesitas pesos. Entonces tenés que ir con tus dólares que ahorraste a vender los dólares, dame el dólar, toma el peso. Mientras esa relación se mantenga en equilibrio, va a estar espectacular. El día que el Estado argentino tenga déficit fiscal y necesite para cubrir el déficit imprimir dinero sin respaldo, ese día la economía va a funcionar mejor. Mejor, guau, porque va a haber más gente comprando, pero también va a haber más comerciantes yendo a comprar dólares para reponer las cosas importadas que nos venden. Y por lo tanto hay presión sobre el dólar, sube el dólar y automáticamente sube la inflación. No sé si me expliqué, es muy difícil de explicarme, pero bueno, vamos a un tema musical y seguimos de un ratito más
con la tercera parte del programa, respondiendo algunas preguntas que ya seguramente me habrán hecho los oyentes a mi celular. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1. Imagínate lo que haría por 2. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por $1, por uno robaría. Por $1 las piernas abriría. Por $1 me haría de la CIA y a mi hermana y a mi madre y a mi padre mataría. Por $1, por $1, por $1. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1. Imagínate lo que haría por 2. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por $1 me baño cada día. Por $1 escucho tu poesía. Por $1 mi oreja cortaría y en la empresa discográfica un buen puesto me darían. Por $1, por $1, por $1. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1. Imagínate lo que haría por 2. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por $1 mi alma vendería. Por $1 a usted lo votaría. Por $1 empujo a la vía al cielito que esperaba la llegada del tranvía. Por $1 un ojo donaría. Por $1 un perro comería. Por $1 le haría compañía y algún que otro favorcito a tu suegra y a tu tía. Yo soy capaz de cualquier cosa por $1, pero jamás trabajaría. No es por Bueno, nada. seguimos con esta tercera parte del programa. Espero no haberlos aburrido demasiado porque, bueno, hoy estoy solo, vuelvo a repetir. No ha venido ninguno de mis coequippers que le dan un poco de alegría y hacen más llevadero el programa. No porque no los tenga, sino porque están de vacaciones. Como es feriado largo, hoy a las 12 se dejaron de trabajar y se fueron todos. Bueno, acá hay un oyente, un amigo mío, también contacto mío, que me pregunta en el esquema que expliqué en la segunda parte del programa hace un ratito, ¿cuándo será el día y la causa por la cual los argentinos tendremos más dinero? O sea, ¿cuándo los argentinos vamos a tener más dinero? Si esto sigue así como está. Yo no quiero dar una opinión política. No quiero decir que esto está bien como está ni está mal como está. Yo estoy contando cómo está ahora. Y lo de bien o mal lo ponen ustedes. Yo te voy a contar, amigo mío, y a toda la audiencia, de que en el esquema de cosas como están en el plan de Milei hoy, los argentinos vamos a tener más plata cuando vendamos más productos al extranjero, es decir, cuando exportemos más, y eso signifique un ingreso de dólares al país. Y por cada dólar que entra, Argentina está en condiciones de imprimir al Banco Central. Argentina está en condiciones de imprimir 1.360 pesos, 1.330 pesos hoy, porque tiene respaldo. O sea, al vender productos, llámese petróleo, llámese gas, llámese maní, llámese oro, llámese litio, o soja, o trigo, o maíz, al vender al mundo, el comprador nos compra en dólares. Vienen dólares al país. Y esos dólares pasan por el Banco Central. El Banco Central se los queda
y te emite un 1.300 pesos por cada dólar que entra. Entonces, ¿cuándo los argentinos vamos a tener más dinero? Según el esquema que está, como está hoy, que repito, no quiero juzgar si está bien o mal. Eso lo juzga cada uno según su opinión política. Pero ¿cuándo vamos a tener más dinero? Cuando exportemos más. Porque de esa manera van a entrar más dólares y sobre los dólares que entran, que acumulan reservas en el Banco Central, Argentina puede imprimir más pesos para que en el mercado haya más movimiento económico real, no movimiento económico ficto, no movimiento económico que signifique una presión sobre el dólar por la reposición de mercadería que les hablé hace un rato. El círculo virtuoso de la economía va a comenzar cuando Argentina exporte más, porque al exportar más ingresan dólares y sobre esos dólares puede emitir dinero, pero no sin respaldo, porque están justamente los dólares nuevos que ingresaron como respaldo de los nuevos pesos que se emiten. Ese es hoy el único camino. Yo no quiero decir que esto sea lo correcto, ni que esto sea incorrecto, ni que esto esté bien, ni que esto esté mal. Yo les estoy contando las cosas como son, según el origen del dinero que les expliqué hoy, con un cuento que no fue real, pero que bueno, traté de explicar de una manera fácil de entender el origen del valor del dinero, qué da valor al dinero, y en base a eso explicarle el tema de la emisión, de la exportación, de la importación, etc. Argentina fue un país que siempre exportó mucho. Por eso en el año 50, en el año 40, se decía y era real, de que Argentina tenía tanto oro en el Banco Central que no entraban en las bodegas, se apilaba el oro en los pasillos y los dólares de respaldo se apilaban en los pasillos porque no había lugar en las bodegas. Argentina vendía tanto, durante la Segunda Guerra Mundial, vendió tanto, trigo, era el triguero del mundo, el granero del mundo le llamaban a Argentina, a través de la pampa húmeda, que no había lugar donde guardar las reservas de oro y dólares, las guardaban en los pasillos porque no entraban en las bodegas. Bueno, resulta que también Argentina malgastó tanto dinero que las reservas se fueron yendo. ¿Por qué se fueron yendo? Porque al poner más plata en manos de la gente, ya sea por aumento de sueldo o por aumento del empleo público o por la obra pública pagada 3 veces más de lo que vale, etcétera, pone más pesos en el mercado y la gente va a comprar más cosas a los comercios. Y los comercios van a comprarle dólares al Banco Central. Y el Banco Central les vende dólares a los comercios para que repongan mercadería. Pero si no entran dólares, cada vez se va achicando el nivel de reserva hasta llegar donde llegamos. Nivel de reserva 0. Y todos contribuyeron, todos los partidos políticos que gobernaron, contribuyeron a que quedemos sin reserva. ¿Por qué? Porque todos gastaron más de lo que ganaron, de lo que cobraron en impuestos. Es decir, todos tuvieron y mantuvieron un déficit fiscal amplio, con el objeto de activar la economía. Este plan es distinto, ¿por qué? Porque como tiene déficit 0, no necesita emitir dinero sin respaldo. Y por lo tanto, el dólar está quieto. ¿Por qué? Porque los pesos que hay en el mercado tienen respaldo. Quien quiera comprar dólares a 1.340 va y compra. No hay ningún problema, hay dólar. Pero por cada dólar que le vende al mercado, está sacando pesos del mercado. ¿Me explico? Y los argentinos vemos que nuestro país está parado y nos preguntamos, ¿y cuándo vamos a tener más dinero? Como me pregunta este oyente, este amigo mío. ¿Cuándo vamos a tener más dinero los argentinos? Vamos a tener más dinero. ¿Cuándo? Cuando aprendamos de nuevo el ejercicio que ya perdimos, el ejercicio que nos desacostumbramos, cuando volvamos a venderle cosas al mundo de nuevo y hagamos ingresar dólares y sobre esos nuevos dólares el Estado pueda imprimir y darnos más billetes, pero con respaldo. Porque entonces el dólar va a seguir valiendo lo mismo.
Va a haber más dólares en el Banco Central y más pesos en el mercado, pero los pesos en el mercado van a tener respaldo. Esa es la única manera en que, estando las cosas como hoy, vamos a tener más dinero. Les cuento, yo soy uruguayo de nacimiento, todo el mundo sabe, soy ciudadano argentino, crecí en Argentina, esta es la capital de los inmigrantes, aquí nadie viene del distrito de Guaycurarí, sobre todo no verá, todos tenemos un origen inmigrante, en mi caso soy nacido en Uruguay y mis padres emigraron acá cuando yo tenía 13 años, pero veo en la Argentina un potencial terrible. Me fui a Mendoza, hace un par de años atrás, tuve la oportunidad de ir a Mendoza. Y el guía de turismo, que venía, ya está terminando el programa, pero que venía indicándonos, dice, miren, todo aquello allá se perdía en el horizonte, plantación de ajo. Al rato, todo aquello que hay allá es plantación de papas. Todo aquello que hay allá en el horizonte es plantación de no sé qué otro producto, de oliva, para el que se produce muchísimo en Mendoza. Todo esto que ven acá lleno son las bodegas, producción de uva. Y acá hay un pozo petrolero. Y yo pensé entre mí y digo, a la pucha, qué país hermoso este. Porque Uruguay no tiene nada. Lo único que veo son vacas y turismo. Y ahora pasta de papel que producen. Sin embargo, Argentina tiene absolutamente todo. En el norte, tuve oportunidad de ir al norte y ver las minas de litio. Es impresionante. Y ningún país tiene litio, solamente Chile y Argentina. Y el litio de mayor calidad está del lado argentino, en la cordillera de los Andes. O sea, tiene un potencial exportador impresionante. ¿Para qué? Para que entren dólares y sobre esos dólares emitir más pesos. Todo esto funciona, muchachos, así como les conté, sin corrupción. La corrupción puede inclinar la balanza del crecimiento para un lado o para el otro, por más que se hagan las cosas bien. En Argentina tuvimos gobiernos con mucha inflación porque malgastaron el dinero. Mal. Imprimieron sin control, dinero sin respaldo, para cubrir su propio déficit. Y no fue mal. Tuvimos épocas en donde ingresaron muchos dólares por la exportación de soja y los dólares desaparecieron del Banco Central y por la corrupción. Y ya se da cuenta que no vendimos nada a nadie, porque si los dólares que vienen yo los robo, no puedo emitir pesos con respaldo sobre esos dólares. También tuvimos de ese tipo de gobiernos. Después tuvimos de gobiernos que no hicieron nada. Sin dar nombres, ustedes saben a quiénes me refiero. Gobiernos que no hicieron nada. Entraron y trataron de llevarla y de remarla y hacer la plancha emitiendo pesos sin respaldo. No se puede. El único gobierno que ha hecho las cosas distintas a lo que se venía haciendo en Argentina es este gobierno de Milei, que económicamente hace las cosas distintas. No quiero decir que las haga bien o mal. Eso es opinión de cada uno de ustedes. Sino yo les cuento que las hace distintas. ¿Distintas por qué? Porque no hay déficit fiscal. Entonces, aunque vaya mucha gente a comprar dólares, aunque todos los pesos del mercado se junten y vayamos los argentinos a comprar dólares, están las reservas para respaldar nuestro dinero. Están los dólares para vendernos. Así que no hay ningún problema. Y el dólar no va a subir. El día que haya déficit fiscal o que haya corrupción, en algún caso para desequilibrar la balanza económica, ahí sí volveremos a tener inflación y volveremos a tener lo que ya tuvimos los argentinos durante tantos años. Gracias Lindstrom, gracias Cus por permitirnos este programa, gracias a la gente que me acompaña, a la producción, que me ayuda a hacer este programa. Hoy estuve solo, hice lo que pude, no sé si salió aburrido, si salió entretenido, si cómo salió. Traté de brindarles lo mejor de mí y de explicarles de la mejor manera un tema tan importante como este. Ya volveremos con mis coequiper y será el programa más lindo. Señores, muchas gracias y buenas tardes para todos. Publicite en la radio 3755 52 58 19. Sabores te recuerda.
pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.